Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio número 44. Acá con una persona terapeuta, también psicólogo. Él ya nos va a contar un poco de él y de su experiencia en este mundo. Ujú. Así que, Carlos, bienvenido acá a este episodio 44. Cuéntanos más que de lo que has hecho, de lo que has estudiado, de tus conocimientos Ujú. profesionales. ¿Quién es Carlos? Ok, ok. Hey, mil gracias por esta invitación, por hacer parte de este episodio 44. Primera aclaración, no soy psicólogo, tengo una maestría en psicología social, Epa. ahí cerquita, pero es más, en bolivariana esta maestría es más cerquita, que fue donde la estudié, si lo queremos ver a la sociología, una psicología social más sociológica, de corte sociocrítica. Y bueno, ya que empezamos con ese punto, me encanta la conversación, disfruto mucho de conversar desde muchos lugares. Incluso la psicología social me abrió una mirada muy grande a mi profesión de base, que es ser comunicador. Yo soy comunicador corporativo y tengo una maestría en psicología social y una especialización en gerencia. Entonces puede darse también la confusión de psicología, y que además me gusta eso que dijiste, ser terapeuta, acompañar a otros, ir a la etimología de esa palabra, terapia, que significa acompañamiento cuidadoso de la experiencia del otro. Entonces me encanta y me disfruto desde ese lugar de conversar, así como te conocí a vos en una conversación normal y que dijimos, llevemos esta conversación al podcast, y yo de una meto, ahí estoy, para que hablemos y para fluir justamente en esa conversación y en lo que nos apasiona, que es el acompañar a otros, el disfrutar la vida a partir de lo que hago, que es hacer talleres en empresas, en organizaciones, en equipos, en universidades, y desde ahí llevar un poco de este mundo que me apasiona, del liderazgo de los equipos, de la comunicación, de la cultura, el cambio, la creatividad, innovación y un montón de temas que da la intervención psicosocial de grupos, la intervención uno a uno, la construcción a partir de la conversación, que es lo que me gusta hacer, vivir y disfrutar. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que voy siendo yo, y que aquí en este podcast la idea es conversar un poquito de quiénes vamos siendo en esta conversación. Claro que sí. Qué bacano. ¿Qué debe tener, bueno, más que decir un paso a paso, qué se debe tener en Ujú. cuenta por una buena conversación? Porque muchas veces, y las conversaciones Mm. de hoy en día son sí o no, bien o no. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para fluir en una buena conversación? Bueno, incluso lo primero es como planteaste la pregunta. No es un paso a paso, no es una receta, no hay una fórmula especial, pero si nos percatamos de cómo han sido nuestras conversaciones así poderosas, movilizadoras, encarretadoras, diría que tiene como varias características y atributos que van haciendo que tú quieras seguir estando, y ese va a ser el medidor. O incluso Gadamer, un filósofo que me gusta mucho, lo pone como en términos de una conversación, un diálogo poderoso, movilizador, de encarretador, eh, en sí mismo te muestra porque tú no quieres que pare la conversación. Es casi que ahí está el ejercicio de el termómetro y el medidor de una buena conversación, es que uno no quiere que se acabe, que uno quiere continuar. Por eso lo interrumpe, no sé, el, el, la comida en la que estamos, entonces nos cerraron el lugar donde estamos comiendo, el sueño nos venció y nos quedamos dormidos, ya voy para otra reunión, voy para otro tema, otro compromiso. Entonces, mira que uno quiere que no paren las conversaciones. Entonces, ahí aparece como un medidor que nos va dando en sí mismo la conversación. Y entonces desde ahí empiezan a aparecer un montón de atributos, características, dimensiones que emergen a la hora de la conversación. Entonces, mira, importan más las preguntas que tener una respuesta única y exclusiva y dada. Entonces, una buena conversación también está mediada por las preguntas que importan y a dónde nos van llevando las preguntas. Y cuando creemos tener una respuesta, aparece una nueva pregunta, que es un poco lo que tú haces aquí en tu podcast. Una conversación poderosa e inmovilizadora, estamos los dos implicados, o los tres, o las personas que hagan parte de la conversación, están implicados con toda la experiencia humana de conversar, con sus sensaciones, emociones, pensamientos y comportamientos dedicados a la conversación. Una conversación es un encuentro donde el conocimiento es mayor entre los dos, entonces aparece estas ganas por querer comprender más, incluso tiene una mirada muy bonita, que es ir con la disposición, con la creencia de que la otra persona puede tener la razón. Entonces, en eso se da una apertura. Funcionan como los libros, que para que se dé, se tiene que abrir.
Entonces funciona en apertura. Y en esa apertura donde estoy dispuesto a conversar, a colaborar, a cooperar, a escuchar otros puntos de vista. Entonces aparece la comunicación efectiva como mediadora, con empatía, esa capacidad esa bonita y hermosa utopía como capacidad de hacer este esfuerzo y ejercicio de intentar conectar con el otro, de escuchar activamente, atentamente con todos los sentidos y estar implicados en la conversación. Aparece esto de la asertividad, de no irse por un lado de la agresividad o para el otro de la pasividad, sino mantener ese equilibrio, ir validando con el otro, ir fluyendo con la otra persona. Entonces, mira que aparecen como unas características que van haciendo que la conversación tome su rumbo y sea la conversación la que nos guíe. Entonces, mira que receta y fórmula no la hay, pero es como voy con esta actitud, disposición cooperativa, colaborativa, a co-crear juntos, a que esté la creatividad de por medio, a reconocer que nadie sabe más que todos juntos, entonces el conocimiento aparece desde diferentes lugares y me abro a la conversación. Entonces, mira que podemos seguir dándole, dándole fuerza a estas implicaciones que tiene una muy buena conversación. Incluso mira que se disfrutan a pesar de lo que pueden incomodar un poco. Entonces también aparecen conversaciones incómodas, pero que el medidor es que la disfruto en medio de la incomodidad que emerge, eh, se disfruta y te va llevando a la conversación. Entonces, en esa implicación que tienes, la vas disfrutando porque sos consciente de cómo se mueve. Es una conversación estética, porque es hermosa, bella, disfrutable y además entender que lo estético es el despertar de los sentidos. Entonces, es una conversación que despierta los sentidos. Podríamos ver que ese también es parte de ese medidor de una conversación poderosa. Exacto. Dijiste cosas muy bacanas de tener la razón. A veces las personas cuando conversamos queremos tener la razón y no está mal, Ujú, pero también hay que tener esa empatía. ¿Cómo lograr esa ujú, empatía para, digamos, no, digamos, sé que no tengo la, la razón como tal y acepto lo tuyo y no entrar en ese conflicto, en ese roce? ujú, ujú. Sí, me gusta cómo lo planteas porque es como la pregunta por, bueno, ¿qué hay en el ejercicio de la empatía? Entonces, la empatía tiene un principio muy bonito y es el reconocimiento de la dignidad humana, reconocer al otro como un humano, es como el primer elemento y creo que es la clave del acercamiento a otro, la condición de esa humanidad, de quién va siendo el otro y cómo en medio de esa humanidad estoy yo frente a ese otro. Entonces, me maravillo, me sorprendo y permito que aparezca esta capacidad de asombro con el otro cuando me maravillo justamente de que es eso, es otro. Es un otro que me interpela, que me acompaña, que me nutre, que me posibilita tener diferentes perspectivas. Entonces, en esa mirada que tenemos del encuentro con el otro, a la hora de ver la empatía, lo primero que hay que ir es con pues a partir de ese reconocimiento del otro, con la mirada puesta en ese lugar de ponérselo al otro. ¿Y eso qué implica? Si queremos reconocer al otro, reconocer esa diversidad, reconocer que piensa diferente, tenemos que entender también cómo vamos pensando nosotros y lo que hacemos es suspender nuestros juicios. No quitarlos, porque es un imposible, es parte de la condición humana. Incluso sería un prejuicio quererse quitar los prejuicios. Y es, yo sé que y reconozco la dignidad, lo que les decía, y desde ese lugar me pongo en perspectiva con el otro y pongo a un ladito mis juicios. No es que me los quite. Hago lo que en fenomenología se conoce como hacer epogé o epogé. Y hacer epogé es ¿qué? Suspender. Es una palabra del griego antiguo que significa suspensión. Entonces suspendo mi juicio, lo pongo a un ladito. Entonces lo que hago es no emitir mi juicio de una, pero tampoco es como esta idea de quitarlo, sino de esperar, hacer una pausa y empezar a entender, comprender el otro cómo mira el mundo, el otro cómo ve el mundo. Eh, Empatía, el patos es la conexión emocional. El patos está asociado al por eso la raíz etimológica de empatía está asociada a la conexión emocional con el otro. Entonces, claro, hago el esfuerzo intencional de suspender mis juicios para conectarme con el sentir, con el pensar, con el emocionar del otro, reconociendo que es eso, justamente un otro que ve el mundo diferente, que ve el mundo
tal como él es y en la medida de eso yo me acerco al otro. Por eso la empatía está muy asociada a la capacidad de conectar con la otra persona. Y es una invitación a reconocer desde el mundo del otro cómo vive ese otro, quién es ese otro. Y solo lo logramos como conversando. Nos acercamos en medio de la conversación, con preguntas, con miradas, con, wow, el mundo es muy diferente al mío, pero le doy cabida a esa diferencia. Y a lo mejor ahí se construyen nuevos mundos juntos en la co-creación de esta invitación de la empatía a conectar con el otro. Ujú. Exacto, a veces nos cuesta esa conexión con el otro, esa empatía, porque esta vez estamos conectando menos porque tenemos muchas cosas por hacer y no tenemos como ese orden, tanto en la cabeza como en mis acciones diarias. Y a veces cuando tenemos ese orden y tenemos prioridades y sabemos lo que queremos, podemos conectar más con el otro. Porque no, estamos en una era digital que va muy rápido. Al ir muy rápido, queremos llegar muy rápido y se nos olvida conectar con el otro y estar presente con el otro. ¿Cómo podemos en una conversación estar presentes? Digamos, sin, obviamente hay cosas que hacer después y son importantes, pero al estar presente y conectar con el otro, hay esa empatía. O yo lo escuché una vez, creo que en un podcast, compatía, Ujú. compasión y empatía. Ah, ok, mira, no la había escuchado nunca. Eh, y suena interesante para reforzar el concepto de la compasión, ¿cierto? Mira que también tiene la misma etimología, con penetración con el otro, esa capacidad de conexión con el otro. Entonces, bonito como lo planteas, no lo había escuchado y en la empatía está asociado a esa compasión, ese interés por el otro, interés por las otras personas, que incluso me gusta aclarar de algo de lo que partiste en tener muy claro lo que queremos, lo que sabemos. Me gusta una buena invitación a conectar con lo valioso, conectar con aquello que tiene y que despierta un alto interés en nosotras. O sea, que nos pone como en esa perspectiva, lo nombraste como este saber lo que queremos, pero ojo, el saber lo que queremos no necesariamente implica ser consciente de lo que quiere el otro y a veces hasta podemos pasar por encima del otro. Entonces no es suficiente con tener muy claro lo que queremos, lo que sabemos, lo que nos gusta, sino que en medio de esa claridad, que a veces puede no ser tan clara, y creo que a veces estamos es en esa búsqueda de darle también cabida, se vale no tener muy claro nuestros propósitos y no tener muy claro a veces lo que queremos, pero sí de buscarlo, darle fuerza a eso que queremos, ¿cierto? Y de lo que nos implica ese caminar y ese recorrer hacia el otro. Y entonces, reconocer que me voy a encontrar con otros intereses, con otros quereres, deseos, propósitos de otras personas y en ese encuentro, ¿cómo lo vamos a poner en la perspectiva? Y es un encuentro consciente de las implicaciones que tiene para nosotros lo importante. Por eso, de cara a irte respondiendo tu pregunta, es por un lado tener muy claro qué es lo que tú consideras valioso, importante, tener muy claro qué es aquello que es urgente y cómo eso entra en contraste con el otro. En medio de lo que mencionas, un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, frágil, que cambia constantemente y que nos invita a adaptarnos, pero que no es adaptarnos como de lugar y como sea. Me gusta como lo planteas, haciendo pausas y ver que ese mundo vertiginoso que a veces se nos enfrenta y se nos pone al frente, ¿cómo queremos hacer una pausita? Aquí la estamos haciendo en esta conversación, aquí la ponemos en el podcast y es ser consciente y decirlo, manifestarlo, ponerlo sobre la mesa. Vení, ¿cómo vamos a vivir un poquito más la lentitud? Que incluso en el mundo, desde hace varios años se habla del movimiento suave, el movimiento lento, el slow movement, que invita a ir despacio, y entonces a comer despacio, conversar despacio, a disfrutar una obra de arte despacio, a percatarse de la vida y de ser consciente de nuestra existencia puesto en la conversación con el otro. Y qué mejor que hacerlo a partir de la conciencia, de darle espacio y tiempo a esos silencios, a esas pausas, a ese encuentro con el otro y reconocerlo en el aquí y en el ahora, que ahí voy como rematando, llegando a esa
a esa pregunta que haces y es llevarlo a la conversación. Y es muy simple. Mira, lo podemos poner en la cotidianidad. Por ejemplo, hacer una pausa y preguntarle al otro, como en este caso, y realmente te lo voy a hacer. Sebas, ¿cómo vas vos con mis respuestas? ¿Qué pasa en ti cuando te digo esto? Cuéntanos un poquito, ¿qué va pasando? Y mira, que al hacerte la pregunta te estoy trayendo al aquí y el ahora. Cuéntame un poquito Exacto, qué te va generando lo que digo, por ejemplo, hagámoslo real. ¿Qué va pasando en ti cuando te cuento esto que te cuento? exacto. Mira que es muy teso cuando lo dijiste porque uno muchas veces cuando está del otro lado, uno está Ujú, escuchando y mirando cómo hila las preguntas. Por eso trato, digamos, de no tener preguntas preestablecidas. Los que escuchan este podcast y principalmente ajá, desde los últimos 20 25 episodios, no hay preguntas preestablecidas. Entonces, cuando otra persona me da una contrarrespuesta, a veces uno choca y vuelve a conectar con el momento presente. Y es ahí, ujú, yo digo, donde hila todo esto que estamos diciendo. Una buena conversación parte en estar presente, no solo escuchando al otro, no, ujú, y no como esperando a responder al otro, a tener una respuesta o otra pregunta al otro. ujú. Por ejemplo, mira que incluso no me has respondido. Sí, Está bien, exacto. No te he pongámoslo sobre respondido. la mesa, pero sabes que también a veces, y aprovechemos también para dar una diferencia en este mundo que a veces nos pide respuestas. Y a mí me interesa también a veces en la conversación, no solo ir a la respuesta, que está bien, sino también quedarnos con la reacción. Mira que yo te pregunté más asociado a tu reacción. ¿Cómo vas? ¿Qué va pasando en ti con lo que vamos conversando? O sea, ¿cómo va mi reacción en este momento? Y mira que muchas veces nos dicen lo contrario. No, no, responda, no reaccione, como mantente ahí. Y a mí me gusta cambiar eso y ponerlo es en, venga, reaccionemos. ¿Qué va pasando en mí? ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi mente? ¿Para dónde se va? ¿Qué va sucediendo? Por eso es tan importante las reacciones. Yo les digo a mis pacientes cuando hago terapia, en esta terapia que te mencionaba desde la filosofía existencial, em, que tiene un propósito muy bonito de explorar, de comprendernos juntos en equipo, buscar la comprensión humana desde la conversación. Me gusta mucho irme y les digo, de mí siempre vas a esperar una reacción. O sea, soy un terapeuta, otro humano que está ahí contigo, que vamos juntos de la mano a explorar lo que te sucede y te acompaño en eso. Para acompañarte estoy implicado en la conversación y tan implicado es que espera de mí siempre una reacción. A veces no me la sé, a veces la sé, pero la sé para mí, no quiero influir tanto en la pregunta, con mi respuesta en la pregunta del otro desde lo que yo digo es lo que está bien, sino que quién mejor para responder sobre su vida que quien mejor la conoce, que es el otro. Entonces, a partir de esa conversación, voy llevando a, venga, mis reacciones que impactan en ti, tus reacciones cómo impactan en mí y cómo desde ahí se va dando esa conversación. Entonces, el punto se pone también dándole fuerza en una conversación poderosa y movilizadora a las reacciones. ¿Cómo vamos reaccionando? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciono? Lo que más me Ujú, ha hecho clic es cómo interpretas, no solo en la actualidad, en lo de hoy, sino que te vas al pasado, ujú, digamos como a ujú, las definiciones filosóficas de los griegos. ujú, No sé si has leído algo del estoicismo, una cultura bastante interesante, una escuela bastante interesante. ujú. Y eso es Sí, lo que el me ha helenismo en dado general clic. me gusta mucho. Sí, qué bacano que lo pones ahí. Y mira, también voy reaccionando a lo que dices, porque claro, mi mente se fue a, he leído no, y entonces de ahí puede salir un tema. Incluso por ahí no he leído mucho, pero me gusta, he hecho un par de cursos sobre el helenismo en general. Me gusta más es la escuela de Epicuro, con el jardín, y con la escuela de lo que el epicureísmo quería traer de la ataraxia, que tiene que ver mucho con mi interpretación del bienestar, pero también el estoicismo ayuda mucho a entender no como un aguante y ya, sino como ponemos la experiencia humana y en especial la razón y en especial la pregunta y el indagar y profundizar sobre lo que nos va sucediendo a raíz de lo que nos va pasando en la vida. Y es llevarlo a la cotidianidad, entonces también voy reaccionando a tus formas de te veo conectado y entonces que me genera, qué rico seguir conversando por este otro lado o hacerle una pausa y entonces también va sucediendo cosas en mí. Entonces en la conversación es fundamental irnos percatando
de cómo nos vamos impactando, que es lo que hago ya sea en mis talleres, en mis mentorías, en mis clases, y es cómo podemos ir co-creando juntos en este espacio sagrado de los momentos de aprendizaje, de formación, de desarrollo, de crecimiento, de transformación, cómo vamos juntos ahí interiorizando, incorporando, reflexionando, conversando, debatiendo sobre un tema, que mira que esa es la etimología de conversar. Conversar es dar vueltas alrededor de un tema. Vamos dándole vueltas, versando, ¿cierto? En este juego de, venga, miremoslo desde diferentes lugares, desde diferentes puntos. Entonces, muy bacano porque es, venga, miremos y conversemos sobre la reacción. Démosle vuelta a lo que nos va pasando aquí juntos, aquí en esta interacción, aquí en esta conversación, en las conversaciones que se ponen sobre la mesa. Entonces, aparece esto de ir expandiendo, ir teniendo diferentes miradas, transformaciones alrededor de lo que nos va sucediendo y reconocer el cambio que se va dando en el aquí y en el ahora. Vuelve y juega tu pregunta de traerlo al presente. Hay una empresa para la que yo trabajo, ellos son Confama, y me encanta que a veces los socios que trabajan directamente con ellos, los socios de negocio, están pendientes de cada uno de los elementos de lo que le pasa a los equipos y a las personas. A veces hacen una introducción que a mí me llamó mucho la atención, como lo ponen, y ellos invitan a los equipos a estar presente. Entonces, me parece muy curioso, siempre me despertó curiosidad el decirlo dos veces, y lo he puesto en la conversación. ¿Y qué hace el decirlo dos veces que invita a ponerle más atención? Me suena raro, yo no lo digo, pero cuando ellos lo dicen, soy como, qué bonito que ellos le intentan decir a sus grupos es, listo, tenemos o un conflicto o tenemos un reto o queremos mantener esto que hacemos muy bien, traigámoslo aquí al presente y me invitan a mí a conversar sobre ese presente. Porque bueno, ojo, en el presente se puede encontrar el futuro, se puede encontrar el pasado, se puede encontrar el presente. Casi que es presente del presente, el pasado, el presente del pasado, el presente del futuro. Y entran todos esos tiempos aquí y ahora a ser parte consciente de preguntarnos quiénes vamos siendo en relación a eso. Es como ¿para dónde vamos? ¿Qué proyectos tenemos? Se lo aprendí a un profe esta metáfora del por qué le echamos gasolina a nuestros vehículos. Y es por la conciencia de que queremos seguir andando, no porque se nos acabó. O sea, no es simplemente, se acabó, echémosle gasolina, no es, se acabó, sí, pero el acto es yo le echo gasolina porque quiero seguir andando, porque soy un proyecto de futuro, porque soy lanzado hacia ese futuro. Entonces, desde ahí me hago cargo de cómo estoy viendo en ese futuro en el hoy. Entonces, me permite hacer preguntas desde ese lugar, a partir de y cómo me voy reaccionando a eso que decimos, a eso que se nos ofrece, nos sucede en el encuentro con el otro. Entonces, bueno, ahí vamos viendo de la importancia de este presente. Ya que hablamos del presente y cómo nos sentimos al reaccionar en una conversación, a veces queremos controlar la conversación y ir ligando la conversación hacia un punto final. Y Ujú. el estoicismo nos habla, digamos, que nosotros no podemos controlar eso. Él nos dice que nosotros podemos controlar tres cosas. Una de ellas son los Ok. juicios. Las otras dos no recuerdo en este momento. Acá tengo el libro atrás, pero son tres Ujú. cosas que podemos controlar y una de ellas son los juicios que hablaste ahorita. ¿Cómo podemos evitar ese control en una conversación Ok. para que fluya mucho más? No sé, pero lo primero que se me ocurre es como reconocer que no siempre lo vamos a lograr y que nos va a llegar estas ganas de controlar y de tenerlo. Entonces es reconocer que eso nos va a pasar para que no sea un peso adicional, reconocer que sí, que a veces queremos eso, nos hace ser conscientes de volver a empezar, de volver a trabajar, de ser humildes en ver cómo nos está sucediendo el quererlo controlar. Entonces, no sé, cuando te escuchaba, lo primero que me llegó es eso. Lo otro en relación a los juicios, me gusta y es que podemos controlar el emitir el juicio, no que nos llegue. O sea, como que yo sí hago esa distinción y me parece clave. O sea, yo puedo emitir un juicio en relación a algo de lo que veo, lo que siento y lo que percibo. O sea, me llega el juicio, no lo puedo controlar,
sí puedo controlar el no emitirlo, sí puedo controlar el ponerlo a un ladito, sí puedo decir, lo escribo, este es mi juicio, esto es mío, y me puedo abrir al otro. Entonces es como en este juego del control y no control, que en últimas, mira, uno de los temas cuando yo trabajo con personas o equipos, independiente del lugar, que hablamos de gestión del cambio, de transformación, siempre está la pregunta por lo que puedo controlar y lo que no. Y entonces, cómo desde la conciencia de lo que se controla y lo que no se puede controlar, cómo desde ahí lo llevo a la conversación. Que los que hablamos de esto siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es un ejemplo colectivo y es, no puedo controlar el sol o la lluvia, ¿cierto? El clima, pero sí cómo yo voy a actuar en relación a ese clima y también cómo me preparo, que no es lo mismo prepararse para el clima aquí en el trópico que para los países del sur o del norte con sus estaciones, que no pueden controlar las estaciones, no puedo controlar el clima del trópico, de la temporada de lluvias o temporadas secas, pero sí puedo tener ciertos elementos de tener sombrilla o paraguas, de el bloqueador, aunque debería ser siempre el bloqueador, el abrigo, el no, el tipo de vestimenta, la ropa. Sí puedo hacer cosas por momentos, que en países con estaciones la ropa llega por temporadas, pero incluso dentro del mismo día hay días que es mayor o menor. Entonces, mm, sé que en medio de este ejemplo cliché que se pone mucho, pero que podríamos reflexionar porque así nos pasa constantemente con lo que tenemos, en los conflictos, en, en esto de percatarnos un impacto que va a tener sobre nosotros o sobre otros, algo que nos sucede, algo que va a tener ese impacto, ¿cómo lo podemos, qué podemos hacer en relación a eso? Y lo primero es reconocer lo que nos sucede, reconocer lo que nos pasa, y aparecen lo que en bienestar tenemos como asociado a elementos como el antes, durante y después en relación a conflictos, crisis o elementos y cosas que nos suceden, ¿cierto? Entonces es, ¿qué hago yo previamente ante, no sé, una crisis o ante un conflicto que va a aparecer? ¿Cómo me voy preparando? Listo, ¿cómo me preparo durante el momento y cómo me preparo después para aprender y para obtener como, sí, las lecciones aprendidas de lo que nos ha sucedido y cómo voy siendo yo en relación a esos elementos? Entonces, aparece lo que puedo y lo que no puedo controlar. Entonces aparecen elementos de acuerdos que ponemos con la conversación. Entonces, las organizaciones tienen reglas, reglamentos, o los seres humanos estamos acompañados por la ley, por el contexto en donde nos encontramos. Sí, pero podemos establecer también acuerdos. Entonces, aquí aparece un tema fundamental de qué vamos acordando previamente. Y también un tercer elemento es, ¿y cómo voy yo con los límites? Entonces aparecen los límites que se ponen ese en mí. Yo que pongo de mis límites en relación a un incumplimiento de un acuerdo o en aquello que puedo controlar, pero yo qué puedo hacer, ¿cierto? Y cómo establecerlo y ponerlo en relación a lo que me va sucediendo con el otro. Entonces aparece también un elemento de el límite del acuerdo en medio de las reglas y de las normas que podemos tener establecidas. Entonces, los límites funcionan para el acuerdo, los límites funcionan para los conflictos, los acuerdos funcionan para el entendimiento de lo humano y entonces aparece este ejercicio de libertad, de llegar a acuerdos, de hacer promesas, de tener esos elementos que en la conversación nos pueden ayudar a cómo queremos manejar lo que podemos o no controlar. ¿Ok? Está. Me gustó mucho lo último que dijiste con respecto a los límites. Sí, los límites se los pone uno. Hay personas que digamos que les cuesta poner esos límites. ¿Por qué? Porque Sí. sienten como ese miedo a... Cuando una persona no pone límites, siente miedo a que la otra persona se aleje o no le guste lo que uno está poniendo, porque uno pone límites más por protección personal de uno, por cuidado de uno. Y a veces no podemos, no descansamos bien porque nos exigimos demasiado y no ponemos esos límites. ¿Cómo podemos poner esos límites sanos frente a una conversación con el otro? Ujú. Sí, mira que ir teniendo claridad de los límites es tener claridad de quiénes vamos siendo nosotros en relación al otro. Entonces, ¿qué estrategias y mecanismos tenemos, herramientas para conocerlos? Eh, y a la mano podemos tener varios. Pues recomendación número uno, terapia, ¿cierto? El mundo terapéutico es muy amplio, hay muchas posibilidades. Incluso hoy empezaste con uno y es al nombrar como psicólogo, ¿cierto? Que no lo soy, pero hay todo un Exacto. mundo de la psicoterapia, por ejemplo. Entonces,
acudir a psicoterapeutas. Y ahí es donde hay una claridad ética de decirlo, esto es psicoterapia, eh, y que la psicoterapia se divide en un montón de corrientes. No sé, hay psiquiatría que te puede acompañar también desde un conocimiento empírico analítico, desde la ciencia y la medicina, que dice y cómo trabaja la biología, pero también hay terapias alternativas, también hay terapias, no sé, aparece terapia con ángeles, hay terapia con el tarot, pero también hay arte terapia y hay terapias expresivas y musicoterapia y aparece un sinnúmero de terapias y de posibilidades de profesionales, coaches, hay todo un abanico que pues, podemos también dentro de cada uno tener eh, dilemas, debates y temas éticos a partir de estas claridades de lo que hace cada uno. La terapia mía es una de esas formas de hacerlo, la terapia existencial fenomenológica podrá ser una de ellas. Entonces aparece en tu pregunta como, pucha, ¿cómo pongo límites conociéndome? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo me conozco? La terapia ayuda, pero también está que voy leyendo, que voy conociendo, que voy estudiando, qué procesos de autoformación o autoaprendizaje tengo, qué otros proyectos de aprendizaje con otros, qué voy a leer, cómo me acerco a revisar, a mirar, a tener un mentor, tener un coach, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto está en, para establecer los límites, debo conocerme muy bien. Debo reconocer también el momento de la conversación, saber que yo puedo, que van cambiando también, ¿cierto? Que me voy poniendo un límite para ser consciente de estos momentos y elementos que pongo en mí, y tú lo dijiste muy bien, para cuidarme, protegerme, pero ojo, eso nos lleva a un dilema que hay en relación con el otro, y es el dilema de las relaciones. Y a veces, por cuidar en exceso o por cuidar a otros, no lo voy a poner ni siquiera en excesos, puedo descuidarme a mí y a veces por cuidarme a mí puedo descuidar al otro. Entonces, de fondo lo que tú pones sobre la mesa es este dilema. ¿Y qué es que sea un dilema? Los dilemas es porque en ambos lados del dilema tú ganas y tú pierdes. Si no lo vieras de esa manera, no sería un dilema, porque elegirías lo que te permite ganar o tendrías clara la decisión, pero es porque igualan los dos. Entonces, la claridad en el límite es conocerte muy bien y saber de estos dilemas y reconocer qué es lo valioso para ti, reconocer qué es lo importante para ti, reconocer en dónde pones tus propósitos, tus intereses, tus sueños, tus ilusiones, tus expectativas, tu proyecto de futuro, cómo lo pones en el hoy. Y entonces, el conocerte implica todos estos elementos para tener esa claridad. También la asertividad de ponerlos. No hacerlo es ser pasivo o hacerlo de manera agresiva, fuerte, se va por ese lado de la agresividad. Y recuerden que estamos hablando de una asertividad, un punto intermedio. Entonces, una persona con límites claros, honestos, sinceros, en empatía, con coherencia, está el de la asertividad. Entonces también es cómo voy conociéndolos para poderlo poner en la conversación, para decirle al otro qué me gusta, qué no me gusta, qué me disgusta, qué me parece cuidado, qué sería el cuidado y cómo poner el cuidado sobre la mesa. Entonces mira que el reto de establecerlos es cómo voy creando este entorno, este ambiente de confianza, cómo los pongo de entrada, cómo tengo claridad en mis innegociables y se los digo al otro, cómo, a qué le doy un valor principal. No sé, me llega aquí este ejemplo ético de, ¿tú a qué le das más importancia? ¿A la libertad o a la vida? Y mira que ese es, de fondo trae un debate. Ese es el debate en lo político. ¿Tú eres más de corte liberal o conservador? ¿Tú eres más demócrata o republicano? Pues para ponerlo en términos internacionales de conocimiento. O sea, sí, tú en dónde te estás poniendo para darle fuerza. Y mira que mi límite está establecido desde ese lugar. Entonces, aparece este conocerme muy bien y que es un conocimiento movible, cambiante, o sea, para que no lo veamos como, es que yo ya soy de este estilo liberal y entonces yo me quedo ahí, no, a veces es un espectro, nos podemos mover, podemos tener diferentes miradas a la hora de entenderlo y desde ahí nos hacemos cargo de quiénes somos, cómo nos vemos e ir replanteando y revisando los límites que ponemos con las personas, pues que nos ponemos nosotros en la relación con el otro cuando de pronto no vive ese acuerdo. Entonces, ponerlo hace parte de ir ganando confianza, ir ganando eh,
sí, como ir abriendo las perspectivas de dónde me voy encontrando con el otro. Entonces ahí aparece un elemento contundente, ganador y que genera mucho movimiento a la hora de entenderlo con el otro. Genial. Así es, así es. Muy bien. Voy a destilar un poco todo este tema que bueno, venimos hablando. Porque cuando hablamos de conversación, no hay personas, bueno, tú eres comunicador, te gusta, digamos, Ujú, expresar, de hablar, pero hay personas también, que hay muchas que son muy tímidas, un poco introvertidas, que les cuesta este tema de conversar. ¿Cómo pueden, digamos, ellos vencer y avanzar con esa timidez? Que seguramente esa timidez fue adquirida porque de muy chiquitos les callaron su voz. ujú. Bueno, uy, son como varios elementos y me devolviste. Sí, Ve, yo empecé en el 2003 con talleres. Yo estudié comunicación del 2000 al 2005, siempre muy interesado por competencias adaptativas, relacionales, como qué se puede enseñar más allá de lo que uno pueda ver en la universidad o en una institución, o, en fin, como lo que podríamos aprender en la vida. Y uno de los primeros programas que monté por esa época, 2003-2004, fue el programa de expresión oral. Y me recordaste el programa de expresión oral, de conexión con la audiencia, de oratoria, porque había algo común y era el manejo de temores. Casi que uno podría decir un curso de expresión oral es un manejo de temores, de revisar la timidez, de revisar qué se nos dificulta. Y el primer elemento es incluso llevarlo y sacarlo no solo de la personalidad o no tener elementos deterministas, pues no solo es porque te callaron la voz, pueden haber muchas variables, ese es el reto de lo humano, es que somos complejos y es que no hay una única causa, que sí puede estar establecida porque nos callaron la voz, por el contexto sociohistórico, pero hay personas que le hicieron eso y no tienen el mismo inconveniente. Entonces, me gusta desligar como de cualquier ejercicio determinista, no de no conocerlo, sino a decir, entonces fue por esto y esta es la única causa. Entonces, por ahí empiezo como a responder tu pregunta, como reconocer que hay múltiples causas, reconocer que no hay una única manera, que no hay una única forma, y como en el curso de expresión oral, manejo de temores empieza eh, lanzando. Pero ahí viene otro elemento y es esta teoría de zona de confort y zona de aprendizaje. ¿Qué dice esta teoría? Saliéndonos un poquito de nuestra zona de confort, o sea, incomodándonos un poquito, ¿cierto? Voy poquito a poquito en esta conciencia de expandir mi zona de confort, incomodándome voy aprendiendo. Y entonces ahí va un primer elemento, lanzándote al ruedo, haciendo ejercicios conscientes con tu entorno más cercano y así ir poquito a poquito expandiéndote, saliéndote de tu zona de confort. Pero aquí viene una explicación que pocas veces nos dan y es que no hay una fórmula porque es que las zonas de confort, zonas de aprendizaje son diferentes en cada ser humano. Y entonces ampliar esto y ser consciente de esto, Sebas, nos pone en una mirada diferente porque entendemos que hay personas que quererlo salir de la zona de confort, incomodándolos un poquito, salen esas no a una zona de aprendizaje, sino a todo lo contrario, salen a una zona de pánico. Y entonces, la zona de pánico, en lugar de dar aprendizaje, los seres humanos ante el pánico reaccionamos de unas maneras que son muy, más bien lejanas de ese aprendizaje. Nos podemos paralizar, ¿cierto? Nos podemos, no sé, huir, salir corriendo, contraatacar y en lugar de aprender nos llevan más a, no sé si lo podemos poner como a enconcharnos y trabajarlo menos. Pensando un poquito en tu mundo de ser de fisioterapeuta, es un poquito esto de ir pasito a pasito, ¿cierto? Yo recuerdo, yo hace muchos años en la época de la universidad, pues lados del 2000, yo jugaba rugby, bueno, intentaba jugar rugby y yo creo que los jugadores de rugby somos, o son, o han sido, pues yo fui muy poquitico, uno de los principales usuarios de tu mundo. Eh, yo fui porque me quebré, fracturé este dedito
Y recuerdo mucho cómo la fisioterapeuta, yo no podía hacer esto, pero a partir de la fisio empezamos poquito a poquito a bajarlo, a llevarlo, a ir saliendo de este confort que ya tenía para poder que diera la movilidad. No quedó tan bonito, pero se mueve. Y entonces me gusta tener esto como metáfora de ir poquito a poquito, pasito a pasito, trabajando, saliendo, poniéndolo, llevándolo a la conversación, animándote a conversar con personas que te dan esa confianza, poquito a poquito. Poquito a poquito te vas lanzando al ruedo, poquito a poquito, buscando escenarios donde participas y listo, voy a exponer, pero no a no sé, no en gran escala en mi organización, sino que lo voy a hacer en mi grupo primario, con mis personas de confianza. Me lanzo, me cuesta exponer, pero ¡pum! Poquito a poquito, haciendo el masajito, suavecito, la movilidad, e ir ganándote los espacios, e ir ganándote cada uno de los escenarios, abrazando que, no sé, mencionas una variable de la personalidad que es la extroversión o introversión. Y supongamos que soy muy introvertido, abrazo eso y entiendo cuáles son las ventajas de un introvertido si lo queremos ver desde ese lugar. Y entonces puedo escuchar más, estar más pendiente de los otros y traigo eso como beneficio para la exposición y para la forma de trabajo. Si lo vas viendo, es como un ejercicio de ir pasito a pasito, reconocer qué es eso que me desborda, que incluso en el mundo de las emociones se lo aprendía con una psicóloga que damos unos talleres con Caro, que además es la psicóloga de mi hija. Caro tiene una metáfora muy bonita que hacemos para explicar un poco esto del manejo de las emociones y que aplica mucho en esto de esta emoción del sustico de los nervios, de lo que nos da. Y fuimos a a una metáfora pues yo la hice cuando era chiquito, no sé si vos hiciste los volcanes, vos hiciste volcanes si te acuerdas o no. Volcanes, no Un recuerdo. volcán. Mira, un volcán Ah, lo ya, sí, hacíamos. sí, sí, ya Poníamos recuerdo el vinagre. colegio. Sí. Mira, uno tiene vinagre y tiene bicarbonato. Entonces, se quería que hiciera erupción el volcán, entonces uno creaba un tubito, le metía el vinagre, hacía la maquetica del volcán y le echaba un poquito del polvito de bicarbonato y ¿qué pasaba? Salía así toda esa espuma. ¡Brum! Y se desbordaba. Entonces, con Caro hablábamos, la metáfora es un poco eso. La metáfora es que a veces vamos con la vida y entonces te puse el ejemplo de hablar en público. A veces es el susto de hablar en público, me desborda, me pongo excesivamente nervioso, me bloqueo, hace erupción. Pero pensemos en la cotidianidad con las emociones y con lo que nos pasa en el día a día. ¿Has visto? Y es reconocer aquello que nos genera más eso, que de una conversación nos sube, no sé, salir al tráfico y manejar con un tráfico así horrible, no sé, que cada uno vaya. Entonces, es ser consciente de en el vinagre que somos, cuál es el bicarbonato que nos sube. Y entonces reconocerlo ayuda a ver qué hay que cambiar en el bicarbonato, ¿cierto? A veces qué cambios hay que hacer en la fuente de lo que nos genera esa emoción, pero otras veces hay que hacer lo que el experimento hace muy bacano, y es que si tú tienes bicarbonato y le pones unos algodones, ¿sí? Haces bolitas de algodón, le pones algodón al bicarbonato, al vinagre, perdón. Cuando tú le echas bicarbonato, si hace la reacción, si salen las burbujitas, si intenta salir, pero el, el algodoncito lo que hace es que para la reacción y ya no es tan fuerte y ya no te desborda. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los algodones de nuestra vida? Y vuelve y juega, no hay receta. ¿Cuáles son los tuyos, los míos y los que conocemos que pueden ayudar? Entonces, reconocer algodoncitos, preparar y exponer previamente, hacer ejercicios de calentamiento, trabajar la voz, tomar agua, hidratarse. Algodoncitos, poner la conversación sobre la mesa, lanzarse a algunos elementos, meditar, relajarse, escuchar música. Y aparecen un montón de algodones que las personas utilizan para ayudarse en esta reacción de cuando tienen un estímulo de esa manera, como el llevarlo a la conversación, como en lo difícil que es poner un límite, ¿cierto? Y que nos desborda y que no sabemos cómo decirle qué algodoncitos tenemos. Entonces, buscar un lugar apropiado para hablar,
hacerlo tomándose un tecito, un cafecito, y así vas encontrando momentos, lugares, acciones que lo que te generan son reguladores, suena rara la palabra, pero como que nos ayudan a estabilizarnos, a mejorarlo, a trabajarlo. Algunas personas en terapia, la terapia es un muy buen algodoncito. Por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, algunas medicaciones que consumen, que ellos toman para su condición, para su diagnóstico psiquiátrico, es un algodoncito y los regula. Entonces, ahí sirve, pero hay un montón y un sinnúmero de posibles algodoncitos que vamos teniendo para estas reacciones de lo que vamos viviendo y trabajando. Entonces, mira que aparece en tu pregunta de escuepucha, para hacer el límite, ¿qué? Ser consciente de bicarbonato, ser consciente en el vinagre y conocernos muy bien cómo reaccionamos y ser consciente de los algodoncitos que vamos construyendo. Tu podcast es un montón, llevas 44 algodoncitos, 44 algodoncitos que vas poniendo y ayudando y trabajando esto de la comunidad y lo que tú trabajas y lo que tú creas para poderlo poner en ese lugar. Algodoncitos que van ayudando a vivir mejor la vida, a no ser tan reactivos y volcanes por la vida, que a veces se vale y se nos puede permitir, pero cómo ponemos cuidado para que el volcán no nos destruya y no destruya a No, los la demás, no nos dañe esa erupción, magnética. Así es, así es. muy bacano. Ya finalizando, van dos preguntas que me gustan mucho. Primero, va Va. muy relacionada al niño. ¿Qué le diría el Carlos de hoy al niño, a su niño de hace unos Ujú. años, en torno a alguna Ve, qué situación en pregunta tan bacana. especial? Mm, oh, qué pregunta. Muy bonita porque le dirías, es eso, como disfrútate la vida a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, como vive con esa conciencia, que creo que es un mensaje que siento que me lo digo hoy. Es muy bonito tu pregunta porque me lleva al pasado para decirle, todo va a estar bien, vas a conectar con lo que te apasiona, con lo que te gusta, unas veces sí, otras veces no. No sé, me llevaste a pensar en ese niño así con el TDAH a tope, pues con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad diagnosticado chiquitico, como decirle, va, eso es parte de quién eres y eso te traerá también ventajas y desventajas, no sé, y como vas a disfrutar la vida y te acomodarás y serán esos momentos como los que van a ser como la conciencia de las implicaciones que hay a la hora de vivir, de trabajar, de ser consciente como de esos elementos, como conéctate con, eso es parte de tu vida, aprendizaje y te va a traer y te vas a disfrutar la vida y lo pongo a futuro es porque como entonces si ese futuro, ¿qué le diría a la persona que soy hoy? Y es lo mismo. Y entonces ahí aparece el ejercicio de la libertad, de el disfrute de vivir, de sigue con ese pensamiento crítico y que hay cosas que no vas a entender, pero que después todo va a cuadrar. Se me lleva mucho a pensar a lo Nietzsche con su filosofía del eterno retorno. Vivir una vida que tú quisieras repetir una y otra vez. Entonces, una y otra vez. Y si la volvieras a repetir, la quisieras vivir. Entonces, como que sí, todo lo que yo viví, todo lo que hice, y ya que conectas con esa época tan bonita de ser niño, de un niño además, desde el privilegio, con una familia muy bonita, con unos papás maravillosos, con hermanos, yo soy el mayor, que fueron llegando hermanitos a esa infancia y que fue vivir, es como disfrútese cada momento, disfrútese la vida con cada uno y es como todo eso va a dar sus frutos para ser quien quiere ser. Y no solo un ser de ser un profesional X o Y, sino va siendo un ser humano consciente del impacto en nosotros, consciente sí, de cómo estar en este mundo, cómo vivir y nacerle a este mundo. Entonces me llevas a pensar a eso, me conmueve un poco porque es como al niño de hágale, disfrútese de la vida, vívala como la tenga que vivir, momentos y momentos y ser consciente de eso y casi que es como decir, le ha valido la pena como cada minuto, pero así como le dice una amiga, no solo ha valido la pena, sino que también ha valido la alegría, ha valido la felicidad, ha valido la experiencia de vivir. Entonces me conectas ahí con eso, mil, mil gracias.
Esa es una y me Dame, dijiste otra, ¿sí o no? sí, Va esa es otra. una, pero antes de decir la otra, dame dos números del Ajá. 1 al 22. El 13 y el 22. 13 y 22. Ok. Estos son mensajes Va. de un oráculo. Son dos Ajá. mensajes. El primero va en torno más a nuestro ser, a lo que la vida nos está mostrando que hagamos. El otro, a Ujú. qué debemos hacer, a nuestra manera de accionar. Ok, entonces el 13 muy a ese primer lugar, ¿cierto? Es el primer lugar. El 13 Ujú. es la constancia. Ya le va detalle. Ujú. Persevera con dirección, tanto para ti como para las personas que nos escuchen, si les resuena este mensaje. Persevera con dirección. ¿Cuánto tiempo llevas Ujú. luchando por ese objetivo que deseas materializar? Este mensaje llega a ti para recordarte que los resultados extraordinarios no ocurren por azar. Requieren un plan claro, coherencia en el tiempo y la capacidad de optimizar el camino con firmeza y perseverancia. Trazar una meta es solo el inicio. Sostenerla con disciplina diaria es lo que la vuelve realidad. Reflexión. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te comprometiste con un plan de acción diario y lo seguiste con constancia? Ah, bueno. Y dice, Ujú. después de este podcast te va a tomar un descanso, porque es la carta de tómate un descanso. Ah, mira, mira cómo se unen los dos. Sí, Qué bacano, el de la perseverancia, constancia, pero también darle cabida el descanso. Ok, equilibrio. Detente y equilibrio. respira. Es momento de parar. Si este mensaje llegó a ti es porque necesitas Ujú. recordar que descansar no es un signo de debilidad ni de improductividad. El descanso es una herramienta poderosa para recargar tu energía y volver con más claridad y fuerza. Este mensaje te invita a priorizar tu amor propio y encontrar equilibrio. Solo desde el Ujú. descanso consciente puedes alinear mente, cuerpo y emociones para seguir avanzando hacia tus objetivos con mayor sabiduría. Reflexión. Ujú. Pregunta. ¿En qué área de tu vida necesitas hacer una pausa y permitirte descansar con amor? Ujú. Ah, qué bacano, me gustaron los dos. Como esta mezcla de perseverancia y descanso, lo que decía, el equilibrio. Me encanta. Equilibrio. Una nota. Dar y recibir. Sí, yo, mira, y del primero, sabes que cuando leías y cuando conectabas con con la disciplina, con esto, lo pensaba mucho en el hacer, que a veces nos decimos como querer es poder y yo soy como, no, no, el hacer es poder. El reto es cómo lo llevo al hacer. Y ahí es donde vienen, no todas las fórmulas, recetas aplican para los mismos, para lo mismo. Por ejemplo, a mí un tema que me gusta mucho trabajar, conversar es sobre productividad y tiene que ver con esto. Claridad en el objetivo, la meta y lo que quiero, que esté movido por un propósito, algo valioso. Y es como yo lo llevo al hacer, al actuar, como voy teniendo victorias tempranas. Un eje común en la productividad es el foco, entonces estar focalizado, trabajar desde ese lugar, pero también darle cabida a las diferentes formas, maneras, el hoy no se pudo y lo vuelvo a intentar mañana, no llenarse de un montón de tareas y actividades. A veces sirve, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Empezar con la tarea más difícil o la más fácil? ¿La más larga o la más corta? Y yo, eso solo lo va a dar tu experiencia. No hay una fórmula o receta. Lo que sí es común es foco, focalización. Ponle atención a eso. Entonces me gusta porque es como llevar al hacer, un hacer consciente, pero a la vez es darle fuerza al descanso. Es a la manera como tenemos esta posibilidad de interactuar con el otro. Entonces, la interacción con nosotros mismos, perdón, para poder interactuar con el otro. Entonces, me tomo el tiempo, hago pausas, descanso y sobre todo una pausa consciente de no perder la capacidad de asombro, de, 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 sí, dejarnos y asombrarnos por el poder que tiene el descanso y el recobrar fuerzas para poder llevar al hacer. Entonces es un juego entre esos dos, es un movimiento entre esos dos mundos. Está bonita las cartas. Mil gracias ahí por la metáfora y por invitarme a la reflexión y a los quienes nos escuchan. Me encanta. Exacto. Ya que nos apareció el gato, o los gatos simbolizan libertad, esa va muy a la libertad.
Ok. Y siempre me gusta decir esta frase, libertad no es hacer lo que nos dé la gana, libertad es que tengamos esa capacidad de nosotros elegir y mejorar las opciones con respecto a eso que estamos eligiendo. Para ti, Ujú, ¿cómo podemos tener una mayor libertad? Lo puedes relacionar, digamos, a una conversación, a ujú. lo que quieras. Sí, hablar de libertad es inevitablemente pensar en uno de mis filósofos favoritos, que es Jean-Paul Sartre, el filósofo de la libertad, e incluso tiene una frase así súper potente y contundente a la hora de la libertad, y es, estamos condenados a ella, estamos condenados a la libertad. Como seres humanos, estamos eh, siempre en el juego de la libertad. Incluso cuando tenemos y se nos plantean varias opciones para decidir algo, y yo decido y o elijo una o elijo la otra o ninguna, en todos los casos estoy eligiendo, ¿cierto? No voy a hacer nada todavía, es una elección. Entonces, percatarnos y ser consciente de las implicaciones que tiene la libertad a la hora del decidir. Elegir, decidir, elegir es renunciar. Entonces, tiene que ver con todas las implicaciones de eso. Entonces, abrazar la libertad es abrazar las implicaciones que tiene, es responder a esa libertad. Claro, su pareja del momento, Simone de Beauvoir, esta filósofa feminista, lo interpeló en esto de la libertad y él llegó a raíz de esa interpelación y por eso es tan importante la conversación y la fuerza y Simón de Beauvoir se lo puso muy bonito porque lo llevó a pensar también desde el coeficiente, lo llamaron así, coeficiente de adversidad, tu gatico me estás mordiendo, su libertad, es en el coeficiente de adversidad que podemos tener, ¿cierto? A la hora de, de ver el privilegio que tenemos, desde dónde elijo, desde dónde se da, entonces ser consciente también de ese contexto, de ese coeficiente de adversidad. No es lo mismo una decisión desde cierto lugar de privilegio a otra que no lo tiene. Entonces, percatarnos del contexto en el que estamos, percatarnos y conocerlas en la toma de decisiones, las implicaciones que tiene, la implicación en mí, la implicación de conocerse. Entonces, claro, hacer la pregunta por la libertad es hacer la pregunta por aquello que nos mueve, por aquello que nos inspira, por aquello que nos conecta. Conectar y hablar sobre la libertad es revisarnos en qué entendemos por ella y sus implicaciones. Y ahí va, la libertad conlleva una altísima responsabilidad y eso nos lo dicen constantemente. Y mira que es tu punto de partida. ¿Cómo ponemos la libertad en relación con el otro? Entonces, entender que no es un choque de libertades, sino un encuentro de libertades. Y eso conlleva la responsabilidad de mis decisiones, qué impacto tienen en, en los demás, en mí, en lo que me rodea, en lo que yo quiero vivir. Entonces, ¿cómo quiero vivir una vida en libertad? Con una conciencia de las implicaciones que es vivir y convivir con el otro, entender y comprender la diversidad, amar y abrazar aquello que vamos siendo cuando tomamos las decisiones. Sartre lo dice de una manera contundente. Dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces vamos actuando, vamos haciendo en relación a ese contexto sociohistórico que hemos vivido, esas formas de ver el mundo, de comprender y conectarse, para que desde ahí podamos entender las implicaciones que tiene la decisión libre de lo que vivimos, hacemos y nos conectamos con el otro. Entonces es como, pues pucha, voy a abrazar eso, voy a abrazar la responsabilidad y es como le respondo al otro. Y para poder responder, debo hacer un acto consciente del ejercicio de la libertad. Entonces, gracias ahí por invitar a pensar, que además sé que es tu tema, de lo que escribís, de lo que te apasiona y te gusta. Entonces, bueno, ahí hay una mirada muy movilizadora al entendimiento de lo que implica vivir en libertad. Y es esa conciencia que tenemos del impacto que trae el elegir, el decidir, las implicaciones que eso tiene. Entonces, mil gracias ahí por la pregunta y por ponerlo siempre en tus conversaciones y en lo que haces y vivís. Y que incluso se une mucho a la felicidad, ¿cierto? Como la libertad en esa toma de decisiones y en cómo vamos, como conectándonos con ese lugar. Que para mí a veces la felicidad no es que sea el bien superior, ahora en otros, no sé, la justicia puede ser superior, como esta mirada de la ética, pero que va siendo una mirada a ese lugar de el verme en libertad y me imagino una libertad feliz. Es como haciéndome cargo de, incluso en decisiones que nos tocó renunciar y que no queremos hacer, que a lo mejor nos ponen triste, pero nos van haciendo feliz en la medida que
nos vamos apropiando de quienes vamos siendo en relación a esas decisiones que vamos tomando. Es Exacto. una nota. Mil, mil Ya, gracias. ahí tenemos el poder de una buena conversación que no queremos que termine. Así es. Pero todo, como la impermanencia, tiene un final. Algo Así adicional es, mi que quieras hermano. dejar a las personas. Me gustaría esto, que se hagan la pregunta, así como la que me hiciste del niño, que se queden pensando a lo Nietzsche. ¿Cómo vivir, cómo quieres vivir una vida donde la tuvieras que repetir una y otra vez? ¿Cómo actuarías sabiendo que lo que vas a hacer lo vas a vivir una y otra vez? El eterno retorno, pero ponerlo en un futuro, de vivir una vida que quisiéramos repetir una y otra vez. Entonces quisiera dejar como ese mensaje a partir de la conversación. Si supieras que vas a repetir tu vida una y otra vez a partir de este momento, no sé, estamos a mitad de año del 2025, ¿cómo quisieras a 2026, cierto? Si te hicieran la pregunta de, hey, ¿cómo estuvo este año? O a, no sé, o a 2030, mitad de 2030, año a año, y que tú quieras vivir una vida que la quisieras repetir. Y te dijeran, estamos en el 2030, te va a volver a 2025, te animas y que tú digas, sí, va, qué bueno repetir mi vida una y otra vez. Entonces, vivir una vida desde ese lugar. Entonces, me gustó el mensaje a partir de la conversación que tuvimos hoy. Mil gracias, Sebastián de la Felicidad. Una nota. Sí. Bueno, gracias, Carlos, por estar aquí por este pillo 44. Cualquier duda lo dejan acá en los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify. Ahí también les va a aparecer dos links. Un link si quieres o sientes que quieres brindar más bienestar en voz alta, ahí te va a aparecer para agendarte. El otro para ser parte de la comunidad y conocer un poco más de los diferentes y los ex proyectos de sanación, además del podcast que tenemos. Así que nada más es eso. Súper. Gracias. Nos vemos en una próxima. Nos vemos, nos vemos.